La gente tiende a pensar en cambio climático como un problema futuro, como en algo que le va a afectar a lo mejor a sus hijos o a sus nietos. Y ese es un concepto muy peligroso porque realmente pues a lo mejor nos cuesta trabajo darnos cuenta porque hay muchas otras cosas que pasan al mismo tiempo. A lo mejor uno está más preocupado por si tenemos gasolina, por si hay mucho tráfico, por si la contaminación, pero es un problema tan actual como cualquiera de ellos. El cambio climático se refiere a los cambios en los patrones del clima a nivel global. Se manifiestan a través de cambios o eventos extremos, es decir, precipitaciones, cambios en la temperatura, por ejemplo, ondas de calor. Ese es el tipo de reflejo en el cual vemos más claramente el cambio climático. El problema de cambio climático pues nos va a afectar en muchísimas cosas, en la economía, cuestiones de salud, capacidad productiva alimentaria, y es una cosa que vamos a tener sus impactos. Hay algunos que ya tenemos ahorita, y hay unos que vamos a tener en el futuro muy corto plazo, y unos que pueden ser muy, muy graves en el mediano y largo plazo. El hombre ha estado pues, transformando su entorno para producir riqueza y bienestar, y emite gases de efecto invernadero, cambia la química de la atmósfera, el forzamiento radiativo, y tenemos un clima que va cambiando con esto. Ese es cambio climático global. En las grandes ciudades tenemos un problema adicional. Imagínate ciudad universitaria hace, no sé, 60 años, 70 años. Bueno, esto era un lugar verde, lleno de vegetación. Tú llegas, quitas todo eso y pones planchas de concreto, pones edificios. Estás cambiando el balance de energía a nivel local. Estás haciendo un cambio climático a nivel local. Eso es lo que hemos hecho con las ciudades. La Ciudad de México se ha calentado alrededor de 4 grados centígrados. 3 de ellos ha sido por cambio climático local, este efecto de cambiar áreas verdes por pavimento y por concreto, ¿no? Entonces tienes un cambio climático local, además del cambio climático global. Los impactos, digamos, sociales más recurrentes son, por ejemplo, efectos en la salud de las personas, efectos en los ingresos de las personas, efectos en su posibilidad de trabajar, etcétera. Son todas las variables que afectan a las familias, están asociadas a estos eventos extremos. Nosotros publicamos un estudio sobre eso y resulta que, bueno, pues las ciudades, imagínate, las ciudades en general en el mundo congregan alrededor del 50% de la población mundial y en las ciudades del mundo se genera alrededor del 80% del Producto Interno Bruto. Entonces, lo que pasa en las ciudades tiene un efecto no solo en las ciudades, sino tiene un efecto en todo el país, por ejemplo, donde corresponde a la ciudad, a nivel regional y a nivel planeta. Uno de los resultados de este estudio es que los impactos a nivel global del cambio climático, cuando uno toma en cuenta el cambio climático local en ciudades y el cambio climático global, se multiplican por 2. Emitimos ciertas cantidades, ¿verdad?, de emisiones de CO2 y eso con todas las actividades que hacemos diariamente. Por ejemplo, viajar en un avión ya implica que uno está contribuyendo a las emisiones globales, aunque sea en una pequeña proporción, pero ya en el agregado, todas las personas tenemos una huella ecológica que sumada va afectando a la atmósfera, ¿no? Con las emisiones. Digamos, alguien de clase media o media alta, tenemos una contribución más alta. ¿Por qué? Porque al final del día compramos más bienes que contaminan o que emiten. Por ejemplo, la producción de todos los bienes básicos implica quemar energía y implica emisiones. Entonces, las familias, conforme más ingresos tienen, su huella ecológica va siendo más alta, lo cual no implica que las familias más pobres también tengan una huella ecológica. Por ejemplo, pensemos en una persona que vive en una zona rural donde necesita tener acceso al calor, pues queman madera, ¿no? También generan emisiones. Entonces, todos tenemos eso, pero varía, ¿no? Y conforme más consumo tengamos de bienes, más huella ecológica estamos generando. La pobreza y cambio climático es un campo de estudio que está ahorita como surgiendo. Lleva ya varios años. En México hay pocos estudios, nosotros hemos participado en algunos, pero digamos que todavía falta muchísimo esfuerzo de investigación en el campo de cómo afecta directamente la pobreza, ¿no? Hay estudios que te dicen, por ejemplo, el cambio climático puede hacer que la población, algunas partes de la población caigan en lo que se llaman trampas de pobreza, ¿no? De las cuales ya no pueden salir. O sea, imagínate que alguien está rondando alrededor de la pobreza extrema. Bueno, cambio climático puede ser como el empujoncito
que ya no le va a permitir salir de esa pobreza. A lo mejor antes podría haber salido de la pobreza y con cambio climático ya no. En los estudios que hemos hecho encontramos que, por ejemplo, los impactos de eventos extremos afectan más de acuerdo a la alcaldía, ¿no? Entonces habíamos encontrado que Gustavo Amadero e Iztapalapa son de las más afectadas por los eventos extremos. Es donde suceden estos impactos monetarios en los ingresos de las familias, que van entre 1.750 y 3.500, están más localizados en esas dos alcaldías, por ejemplo, Azcapotzalco también. Y precisamente lo curioso es que son alcaldías que son donde está más localizado el nivel de pobres, Iztapalapa igualmente. Ahí es donde los impactos del cambio climático son más fuertes y quizás tienen que ver con que hay menos resiliencia de las familias. Son más pobres, tienen menos posibilidades de adaptarse rápidamente o son más vulnerables. Bueno, las consecuencias, por ejemplo, económicas del cambio climático para México, nosotros las estudiamos en un proyecto que tuvimos con el Instituto Nacional de Ecología el año pasado, que se llama la Sexta Comunicación Nacional de Cambio Climático, que los países tienen un compromiso de hacerla ante Naciones Unidas, ¿no? Es un documento donde ellos muestran lo que se ha hecho en cuanto a cambio climático en cada uno de los países. Y a nosotros nos tocó participar evaluando pues, cuáles son los impactos económicos del cambio climático. Y lo que encontramos es que si tú agarras todos los impactos de cambio climático, por ejemplo, en salud, agricultura, biodiversidad, etcétera, un montón de aspectos y sectores, durante todo el siglo, y los traes a valor presente, o sea, los traes a una cantidad que puedas comparar ahorita, por ejemplo, con el PIB actual, para tener una idea, porque si uno dice 3,000 millones de lo que tú quieras, pues como que a uno ya pierde qué quiso decir, ¿no? Pero lo comparas, por ejemplo, con el PIB actual, para México equivaldría entre perder un año de crecimiento económico, un año de PIB actual, entre 1 y 4.5 años. Eso es una barbaridad. La Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara podrían estar perdiendo alrededor de 1,000 millones de dólares al año. Es un fenómeno que esperamos y que hay que empezar a hacer política pública y económica y ambiental enfocada a ya empezar a adaptarnos, porque es un fenómeno que ya es inevitable. O sea, la temperatura está subiendo, eso ya no lo podemos, se puede mitigar, pero ya no detener, ya es un patrón que es claro. Y si no tomamos conciencia y los gobiernos no invierten en ese tipo de políticas, pues bueno, al final los costos van a ser muy altos. Una cosa muy importante, todos podemos contribuir al cambio climático, desde decisiones personales, como te podría decir, uno puede volverse vegetariano, uno puede agarrar la bicicleta en vez del coche, como el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen por eso, ¿no? Hay distintos estudios, entre 20 y 50 lo ponen, pero hay unas cosas muy importantes. Problemas que son tan grandes y que requieren una coordinación, no solo a nivel ciudad, país, sino que son globales, pues requieren estrategias globales y requieren una coordinación pues, de Estado y de Estados, ¿no? Es como si uno se pone a pensar otros problemas, por ejemplo, pobreza. Pues pobreza no la vamos a combatir tú y yo con cuánto quieres donar hoy contra la pobreza o qué vas a hacer hoy tú contra la pobreza. Puedes contribuir, pero se necesita un esfuerzo coordinado muy importante. Yo creo que de entrada tendríamos que trabajar con las poblaciones más vulnerables. Y eso viene a la pregunta de las poblaciones más pobres que tienen menos posibilidades de adaptarse al cambio climático. Por ejemplo, si uno tiene ingresos altos, pues uno puede comprar alguna cosa para adaptar su casa, puede uno, etcétera, ¿no? Tiene acceso al agua de manera más sencilla. El acceso al agua va a ser un problema asociado a los eventos extremos. Y en las zonas más vulnerables, pues el acceso al agua es muy restringido. Hay pobreza, hay vulnerabilidad y entonces es más difícil. Entonces por eso es que hay que atender también políticas. La política pública debe de ser diferenciada también, de acuerdo no solo a la parte regional, sino también a los ingresos de las familias, etc. Hay que hacer política pública diferenciada sobre el cambio climático a nivel de alcaldías. Eso sería muy bueno que se trabajara. Yo sé que ya se ha pensado en eso, pero hay que trabajar con más fuerza, ¿no?, en esos temas. En el instituto, bueno, primero cabe resaltar que, por ejemplo, hay un rezago muy importante en ciencias de la atmósfera en general en el país, ¿no?
Si tú te pones a ver, nosotros somos alrededor de 40 y tantos investigadores y 40 y tantos técnicos. El Centro de Ciencias de la Atmósfera produce alrededor del 96% de todo lo que se conoce, de todo el esfuerzo científico, todas las publicaciones científicas en ciencias de la atmósfera del país. O sea, 80, 90 personas se encargan de producir básicamente todas las ciencias de la atmósfera para un país de 120 y tantos millones de habitantes. Sí, sí, el papel de los jóvenes es fundamental porque al final del día ellos son los que pues, van a enfrentar, ¿no? Los efectos más importantes vienen en los próximos 50 años. Empiezan ya a cristalizarse, los vemos más claros. Entonces es una generación que va a enfrentar los problemas y que tiene que tener un mayor nivel de conciencia, pero también puede aportar, ¿no? No solo desde la educación a nivel personal, de como tú dices, de no arrojar un papel en la basura, quemar menos, contaminar menos, etcétera. Por ahí va, ¿no? Pero también tiene que ver con que los jóvenes que estén capacitados puedan colaborar en las soluciones prácticas con mayor valor agregado para poder adaptarnos al cambio climático, ¿no? Para contribuir. Los problemas que genera y las consecuencias que este fenómeno va a tener para el país son muy importantes, ¿no? Y necesitamos muchísima más gente involucrada en este tema, estudiando distintos aspectos, por ejemplo, salud, agricultura. Te podría dar otros números sobre agricultura, que México va a perder la capacidad que ahorita tiene para producir alimentos, la va a perder durante este siglo si no hacemos nada, ¿no? Con las condiciones de clima que tenemos ahorita, 23 estados del país pueden producir al menos 1 tonelada de, por ejemplo, maíz de temporal por hectárea. Para finales de siglo, solo 11 estados del país podrían producir al menos 1 tonelada por hectárea. Lo interesante del cambio climático, al menos al nivel de la UNAM, que es lo que yo puedo hablar más, es una multidisciplina. Hay colaboraciones. Hay colaboraciones con economistas, físicos, biólogos, de todo tipo de sociólogos, ¿no? De todo tipo de especialidades, y es la manera que se debe de hacer. Yo estoy convencido que la política pública y económica debe de estar diseñada de manera multidisciplinaria, ¿no? Juntando a todos los expertos en todas las áreas para que se tenga de manera integral, porque no pueden ser políticas parciales. Que un economista trabaje el tema es insuficiente, tiene que estar trabajando con gente que sepa de la parte atmosférica, la parte física, la parte ingenieril, ¿verdad? Para las soluciones, etc. Es trabajar una política integral para enfrentar el cambio climático, para adaptarse. Los problemas no pasan en aislados, ¿no? Sino que pasan al mismo tiempo, y estas sinergias entre problemas son los que realmente pueden generar problemas que a lo mejor serían muy difíciles de resolver si no empezamos a atenderlos de ahora. Y la única manera de poder atenderlos ahora es tener la capacidad de poder visualizarlos en el futuro, de poder visualizar por dónde va a ir el desarrollo de cambio climático, el desarrollo de cómo va a ir la calidad del aire, de cómo va a ir la población, cómo va a ir todo eso. Todo eso tiene que ver con ciencia, tecnología, educación. Esas cosas son básicas para poder hablar de un desarrollo del país, para poder hablar de combate a la pobreza. La economía está indisolublemente asociada a los eventos extremos, al cambio climático, porque precisamente el ser humano con sus actividades económicas ha tenido un impacto sobre las temperaturas, las precipitaciones, etc. Y ese impacto se le llama la parte antropométrica, ¿no? El impacto. Entonces, esa parte, el ser humano está asociado como nunca había estado asociado a las cosas. Por ejemplo, en la época de las glaciaciones, pues no tenía una asociación clara al ser humano, ahora sí. Y así como tenemos ese impacto, también podemos tratar de revertir o al menos paliar esos impactos. Entonces la economía está muy asociada, es algo que tendría que aportar soluciones a través de la política pública y la política económica.